El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: aquel que sigue un camino en busca de conocimiento, Alá le facilitará por ello un camino hacia el paraíso. Lecciones de Islam número 1. Las reglas del agua y su pureza para la purificación, del libro del erudito Millar, explicado por el jeque Haytham Hamami. En el nombre de Allah, toda alabanza pertenece a Allah, y la paz y las bendiciones sean sobre la más noble de las creaciones de Allah, nuestro Maestro y Señor Muhammad, su familia, sus compañeros y sus seguidores. Oh Allah, enséñanos lo que nos beneficia, benefícianos con lo que nos has enseñado y aumenta nuestro conocimiento, oh nuestro Señor, por tu generosidad. Después de esto, comenzaremos la lectura de nuestro libro, Mukhtasar ad-Durr Tamin wal Mauriz al-Muin, un breve comentario sobre el poema llamado Al-Mursid al-Muin al-Adarudi min ulumadin, la guía auxiliadora sobre lo esencial de las ciencias de la religión, del Imam Mayara Muhammad al-Fasi. Que Allah tenga misericordia de él y nos beneficie, a nosotros y a ustedes, con sus conocimientos en ambos mundos. Amén. Libro de la Purificación e Introducción. Dijo, cuando el autor terminó con los asuntos de creencia relacionados con el primer fundamento del Islam, que son los dos testimonios de fe, comenzó a explicar lo que se relaciona con el segundo fundamento, que es la oración, ya que la purificación es una condición para ella, y la condición precede a lo condicionado. Y como la purificación solo se realiza con agua, a menos que ésta falte, fue necesario conocerla antes, ya que es como un instrumento para la purificación. Por lo tanto, presentó el discurso sobre ella. Dijo: capítulo, y la purificación se obtiene con agua que permanece libre de alteración por cualquier cosa. Si se altera por algo impuro, se desecha, o por algo puro, que se ha vuelto adecuado para el uso común. A menos que esté generalmente asociado a ella, como la arcilla roja, entonces es absoluta, como el agua derretida. Lee, en el nombre de Allah, y que la paz y las bendiciones sean sobre el mensajero de Allah. El Sheikh, que Allah tenga misericordia de él y nos beneficie, a nosotros y a ustedes, en ambos mundos. Amén, dijo. Su palabra, capítulo, y la purificación se obtiene hasta su palabra como el agua derretida. Informó que la purificación se obtiene con el agua que permanece libre de cualquier alteración en cualquiera de sus características, su color, sabor u olor, por cualquier cosa, ya sea impura o pura. Por eso, usó el término indefinido cualquier cosa, para generalidad. Y su palabra, la purificación, incluye la purificación de la impureza, que es la remoción de la impureza de la ropa, el cuerpo y el lugar. Por lo tanto, el árabe kaf árabe mimuk, un precepto legal de la impureza, según la opinión más conocida, no se elimina de nada de lo que mencionó, excepto con el agua absoluta. En cuanto a la propia sustancia impura, se elimina con agua absoluta y otras sustancias. Y también incluye la purificación de la edad, estado de impureza ritual, que es el wudu, ablución menor, y el ghusl, ablución mayor. Es decir, el árabe kaf árabe mim de la impureza solo se elimina con lo absoluto. Es decir, la elevación del árabe kaf árabe mim de la impureza y el establecimiento del árabe kaf árabe mim de la purificación solo se elimina con el agua absoluta. En cuanto a la propia sustancia impura, como la sangre u otras cosas, se elimina con agua absoluta u otras sustancias, pero solo se purifica con agua absoluta. Esta es su intención. Y también incluye la purificación de la edad, que es el wudu y el ghusl, porque la edad es la restricción que se aplica a todos los miembros. Como dijimos, es una condición considerada que se aplica a los miembros donde no hay dispensa. Con respecto a la edad mayor, se aplica a todos los miembros, a todo el cuerpo, y el ghusl es obligatorio. Y con respecto a la edad menor, se aplica a los miembros específicos para el wudu. Porque la edad es la restricción que se aplica a todos los miembros, y es el edad mayor que exige el ghusl, o a algunos miembros, que es el edad menor que exige el wudu. Por lo tanto, el edad no se elimina en ambos casos, excepto con agua absoluta, por consenso. Es decir, con agua pura y purificadora.
Este es el árabe ed árabe kaf árabe mim del agua que no ha sido alterada por nada. Es decir, ya sea que lo que la altera sea puro o impuro. فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله إذا تغير بنجس وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها شوي بشوي مش نفس النسخة نحن. فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله. عندك هذه؟ فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله إذا تغير بنجس البيت وحاصله أن الماء إذا تغير وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها. Si el agua se altera por algo, hay una explicación detallada. Lo indicó con su palabra, si se altera por algo impuro. Y el resumen es que si las características del agua, una de ellas, se alteran, entonces puede ser alterada por algo puro, como leche y aceite, o por algo impuro, como orina. Si se altera por algo puro, pierde la capacidad de purificar, pero no la pureza. Por lo tanto, es adecuada para los usos comunes, pero no para la adoración. Si se altera por algo impuro, se desecha debido a su impureza. Con respecto a la impureza, dijimos que si el agua es poca, se vuelve impura incluso con una gota. Pero si es mucha, solo se vuelve impura con la alteración de una de sus características. Pero si es mucha, solo se vuelve impura con la alteración de una de sus características. ¿Quién puede darnos un ejemplo aquí? Fue una fatua opinión legal islámica dada por el Imam Al-Hali al principio del libro Siraj Salik. ¿Quién la recuerda? ¿Qué dijo Al-Hali sobre esta agua que se desecha? أحسنت لسقي وشرب لدواب. Dijo está permitido usarla para regar plantaciones y dar de beber a los animales. No hay divinidad si no haya. Dijo no hay problema en regar las plantaciones con ella o dar de beber al ganado. Anótenlo. Si se altera por algo impuro, se desecha debido a su impureza. Por lo tanto, no se usa en los actos de adoración, como la ablución menor o mayor, o para remover la impureza de la ropa, el cuerpo o un lugar, ni siquiera en los usos comunes, como beber o comer, porque su árabe ed árabe kaf árabe mim un precepto legal es el mismo que lo que la alteró. Porque el árabe ed árabe kaf árabe mim del agua es el mismo que lo que la alteró y lo que la alteró es la impureza. Es decir, es agua impura, y lo que la alteró es impuro, por lo tanto, también es agua impura. La alterada por algo puro. El agua pura no es purificadora y si se altera por algo puro, es adecuada para los usos comunes, pero no para los actos de adoración. Esto es en cuanto a la mezcla. El principio básico en esto es porque el agua pudo haber sido mezclada con algo que es difícil de evitar, pero eso no le quita su capacidad de purificar. Denme un ejemplo. El agua que corre sobre azufre, saliendo de la tierra, alterada por amarillo o rojo o por azufre o arsénico, no le quita al agua su capacidad de purificar.
يسمي نقرنفل اللي Otros ejemplos de excepción es un estanque de agua y cerca de él un árbol cuyas hojas caen al agua, cambiando el color y el olor del agua. Esto le quitó al agua su capacidad de purificar. الممازجة. لا لماذا؟ لأنه يعصر الاحتراز عنه. مثل البئر إذا كان فمه La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es difícil evitarlo. Sí, como los pozos y su boca es ancha o estrecha, etc. مثل مثلا إذا بحيرة Por ejemplo, un lago y los vientos arrojan hojas en él. Esto no afecta la capacidad de purificar de su agua, incluso si su olor y color cambian. ريحته ولونه. نعم. أما السكر En cuanto al azúcar, si se mezcla con agua, le quita su capacidad de purificar, pero no le quita su pureza. يسلب عنه الطهورية لا الطاهرية. وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات ثم استثنى من المتغير بطاهر ثم استثنى من التغير عندي. Y si se altera por algo puro, es adecuada para los usos comunes, pero no para los actos de adoración. Luego, excluyó de lo alterado por algo puro lo que se altera por algo que generalmente está asociado a ello y no se separa de ello, como lo alterado por arcilla roja y arsénico. والزرنيخي هذه مواد صخرية يعني عندك عين تسيل والأرض زرنيخية أو Estas son كبريتية. sustancias rocosas, por ejemplo, encuentras un manantial que fluye en la montaña y la tierra es arseniosa o sulfurosa, el olor del agua es azufre, arsénico, arcilla roja, el color del agua es rojo, amarillo, azul. Eso no afecta al agua, así que tú en ese lugar no haces tayamum ablución seca, sino que haces el gudu ablución menor con ella. كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء المغرة هي الطين الأحمر. La arcilla roja es la arcilla roja que hace que el agua se vuelva roja. En cuanto al arsénico, es un cuerpo simple, cristalino y gris fácil de separar. Se utiliza en usos químicos. En el pasado, se depilaban con arsénico, y con él se hacían medicamentos y otras cosas en cantidades específicas porque es peligroso. تقدير معين لأنه خطير يعني. Y se dictaminó que el agua es absoluta y se usa. كلها ضوابط. Si el agua corre sobre ello, todas son reglas, no que tú seas quien arrojó esta arcilla roja, arsénico, azufre al agua, pues esto no se separa de ella. وتقول هذه مغرة أو زرنيخ أو كبريت. لا أنت ألقيته فيه هذا لا ينفك عنه يجري. Si el agua corre sobre ello y se dictaminó que es absoluta, se usa tanto en los usos comunes como en los actos de adoración. الآن تعريف المطلق والمطلق هو Ahora, la definición de absoluto, lo absoluto es lo que permanece en su creación original, de modo que nada se ha mezclado con ello y se le llama taur purificador. Si decimos agua taur, significa absoluta, pero el agua pura no implica que sea taur. طاهر لا يستلزم. Y a esto se refirió el autor, pues dictaminó que lo alterado por arcilla roja y similares es agua absoluta, así como lo alterado por algas. بأنه مطلق وكذلك المتغير بالتحقيق Lo alterado por algas debido a la larga permanencia. Las algas crecen debido a la larga permanencia en el agua. El agua alterada por la larga permanencia es agua taur. كالماء المتغير بطول المكث هذا طهور أليس كذلك؟ Así como lo alterado por algas, que es una vegetación que crece sobre el agua debido a su larga permanencia. قد تجدها أصلا كذلك في Del mismo modo, puedes encontrar aguas que almacenas que se han alterado. Esto no le quita su capacidad de purificar. وكذلك المتغير بالمكث وهو متغير وكذلك المتغير Así como lo alterado por la permanencia, que es la larga duración, y la razón por la que su alteración por ello no perjudica es debido a la dificultad de evitar lo que se mencionó que la altera. وكذلك المتغير بالمكث وهو طول الإقامة وإنما لم يضر وإنما لم يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور. اشكل وإنما لم يضر تغيره بذلك
لمشقة الاحتراز من المغير Den que son cuestiones repetidas ya pasaron por nosotros en el libro Siraj Salik y, hace poco, en el libro Al-Arnoviyya. Y en este libro las mismas cuestiones se repiten. Y su palabra como el derretido. ¿A qué se refiere con el derretido? Se refiere al agua derretida. وقوله كالذائب تشبيه لإفادة الحكم. تو الماء ذكرني في اسمك يا حسين حسين. Aquí hay una pregunta. El agua congelada, si su derretimiento no es por sí solo, sino por una causa, ¿tiene el mismo árabe kaf árabe mim un precepto legal o no? Sí, tiene el mismo árabe kaf árabe mim. فين صفحة؟ الأول الصفحة الأولانية وين بتاع قطر الندى تحتها بالضبط. نعم. Si revisen diariamente los 3 libros Siraj Salik, el comentario de Al-Asmawiya y el libro de Mayara, póngalos frente a ustedes, y leen la misma cuestión en las 3 referencias, y su palabra como el derretido es una comparación para elucidar el árabe kaf árabe mim, y su significado es que si el agua se derrite después de haber estado congelada es agua absoluta. Esto significa que, en este caso, no está permitido el tayammum, ablución seca. Por ejemplo, digamos que tienes 2 botellas de agua congelada, y se cortó el agua del grifo, entonces las derrites para hacer el wudu, ablución menor. Y eso incluye la nieve, el granizo y el hielo. Y da igual si se derrite en su lugar por los rayos del sol o en otro lugar. ¿Cómo calentarlo? Y en esto se incluye la sal derretida después de su solidificación, pero en su lugar. Porque es sal marina, es decir, del agua es agua salada que no se separa de ella. Por lo tanto, es agua tahur purificadora. Esta cuestión sobre la sal derretida está presente en el libro Al-Arnoviyya o en Siraj Salik. En cada libro encuentras información adicional sobre el otro. شفنا فيه عجائب مسائل عجيبة يعني الملح الذائب هذا تفضل. Y en esto se incluye la sal derretida después de su solidificación, pero en su lugar, y la palabra najs, impuro en el segundo verso, con el sukun signo de ausencia de vocal en la letra jim debido a la métrica. Nos contentamos con esto, y toda alabanza pertenece a Allah, Señor de los mundos, y que Allah bendiga, conceda paz y bendiciones a nuestro Maestro y Señor Muhammad, su familia y sus compañeros. Esta es una lección de ciencia, memorízala. La ciencia es una luz que ilumina el camino de la verdad a quien la posee. La ciencia eleva la posición de su poseedor en este mundo y en el más allá. La ciencia es una causa para entrar al paraíso. Los sabios son los herederos de los profetas. Se insta a enseñar la ciencia, a ponerla en práctica y a difundirla.